Bienvenidos todos los jóvenes, los adolescentes, los maestros, los padres que están aquí con nosotros tratando de descubrir las nuevas verdades que tiene la Biblia para nosotros. Entramos a la lección número 7 de este segundo trimestre del año y es el día en que el diablo visitó la iglesia. Tenemos una dinámica, yo quiero que ustedes hagan una lista de 10 personas que les gustaría, 10 personas no fáciles, 10 personas difíciles que les gustaría que visitaran la iglesia cuando la iglesia se abra, cuando acabe esta epidemia. Hice esta pregunta a algunas personas y me dijeron me gustaría invitar a un pastor evangélico, al presidente del país. Otros dijeron me gustaría algún senador o alguna persona importante. Otros pusieron parientes, amigos, maestros, compañeros de estudio. Pero creo que en la lista de esas personas no estaría el diablo invitado. Por supuesto que es bien interesante esta historia porque nos cuenta una historia de una manera diferente cómo el diablo visita en la iglesia. El versículo de memoria se encuentra en Marcos 1:27, dice, y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí diciendo, ¿qué es esto? O sea, todas las personas que escucharon o vieron lo que estaba ocurriendo, eh, se, se decían unos a otros, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con potestad aún los demonios, espíritus inmundos, manda y le obedece? Cuando Jesús empezó, la semana pasada hablamos de que Jesús llama a Pedro para que sea pescador. Estamos ahí en lo correcto. Ahora, lo que Jesús enseñaba era una cosa diferente de lo que predicaban los saduceos, los fariseos y todos los ancianos líderes de aquella época. Decían, porque ellos decían, ¿qué doctrina es esta que con potestad, o sea, con un poder aún los espíritus inmundos manda y le obedecen? ¿No? Bueno, la doctrina de Jesús era una cosa que asombraba a la gente que escuchaba, de tal manera que había una discusión entre ellas, ¿qué es esto? O sea, hemos escuchado por 20, 30 años los mismos mensajes espirituales, pero este viene con una cosa diferente. Entonces, cuando esa diferencia marca, causa admiración en las personas. Entonces, la gente estaba emocionada, estaba preguntándose, mire, este predica en una forma muy diferente a lo que tradicionalmente lo hemos visto. Y lo interesante es que Jesús mostraba no solamente el poder de la palabra, el dominio de lo que enseñaba, que es lo importante porque un cristiano tiene que tener el dominio de lo que enseña, sino que Jesús tenía potestad hasta para sacar demonios. Esa habilidad no la tengo yo. Esa habilidad no la tienen las personas, es una habilidad importante. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús que nadie más había hecho? Si tú observas durante todo el Antiguo Testamento, porque era antes del nacimiento de Jesús, ninguno de los profetas había sanado enfermos como Jesús estaba sanando tan rápidamente. Se habla de Naamán, se habla de una viuda que se le dio alimento, pero no había en esa cantidad que de personas que estaban siendo sanados. Jesús también liberó al cautivo, echó fuera demonios, predicaba con autoridad, anunciaba las buenas nuevas, daba de comer a la gente y por supuesto traía a todas las personas al reino de los cielos. Una cosa bien interesante es que a alguien hace poco salió la biografía de Juan Pablo II y cuenta una anécdota que Juan Pablo II había una persona que estaba endemoniada y él intentó sacar el demonio, pero no pudo. Así que él no pudo. Así que él trató de mandar unas personas que tenían experiencia sacando demonios. Y el demonio le dijo a los hombres cuando llegaron, si tu jefe, el Papa Juan Pablo II, no pudo sacarnos o no pudo sacarme, tampoco va a poder los demás. Ahora, en Marcos 1:23 al 26, nos dice que Jesús estaba en esa sinagoga predicando. Quizás era un sábado, Jesús estaba predicando, cuando en esa sinagoga había un hombre
que estaba con un espíritu inmundo. O sea, estaba con un demonio y se puso a gritar. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Y Jesús le hizo frente con autoridad. Cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un gran grito tremendo, pero luego salió de él. Interesante, vamos a ver. De todos los milagros que hacía Jesús, los que creo que más impactaron a las personas fue el exorcismo. Los evangelios han conservado 6 de esos relatos. Encontramos el demonio de Capernaum, que estamos estudiando, los poseídos de Gadara, la hija de la mujer cananea, el joven epiléptico que tenía un espíritu demoníaco, el endemoniado mudo y el endemoniado ciego y mudo. También sabemos de que a María Magdalena le sacó 7 demonios. Estos relatos se dirigen al diablo en términos: sal de ahí, yo te digo, sal fuera. O sea que el demonio tenía que obedecerlo. Los demonios lo obedecen y reconocen a Jesús como el Santo Hijo de Dios. Qué impactante, ¿verdad? Ahora, eh, tenemos que entender que el exorcismo, sacar fuera demonios, no es un tema que la iglesia eh, enseña o lo predica frecuentemente, porque es una cosa muy, muy seria. Cuando uno escucha del exorcismo, recuerda la película famosa del exorcista del año 70, el año 70, cuando yo era niño, esa película estaba de promoción. Una niña estaba poseída y venía un sacerdote y trataba de quitarle, o el famoso Chucky, que es un muñeco endemoniado, ¿no? Hay muchas posiciones, dos, es una que hay gente que se preocupa eh, por leer esto o saber de esto, otros no se preocupan. Eh, Unos lo ignoran y tratan de negar que Satanás y los demonios existen. La otra, por un lado, existe un grupo de personas que te digo que tratan de ignorar el tema del exorcismo, no quiero saber nada. Total, ellos no existen, ¿no? Pero por el otro lado, hay personas que sí, que siempre les gustan las cosas místicas, las cosas ocultas, de tal forma que todo lo que sucede se atribuye a la actuación de los demonios. Ahora, estas dos posiciones alegran al diablo. Por un lado hay gente que no le enseña que el diablo no existe y por otro lado hay gente que sí, que comienza a investigar y saber. Recuerdo hace algún tiempo una hermana nos llamó muy preocupada porque había visitado a otra hermana dentista y a su casa había llegado un santero, esos que leen suerte y oran a los santos y con los espíritus y todo eso. Así que la hermana estaba preocupada porque esta santera había llegado a la casa de la hermana y le dijo, ¿qué hace este santero aquí? Y entonces la hermana le dijo, hay que escuchar todo, porque siempre hay algo bueno. Yo no sé, la Biblia es muy clara en cuanto a cuál es la actividad de los demonios y también cuál va a ser su destino final. Por lo tanto, no hay que tener miedo en nuestro corazón cuando estudiamos este tema a la luz de las Escrituras. Sabemos que los demonios se han encargado que los cristianos, como tú y yo, nos alejemos de Jesús y lo hacen a través de tentaciones y provocando situaciones. O sea, cualquier sea la forma, uno no tiene que tener miedo a ellos porque Jesús es más poderoso. Ahora, imagínate que Jesús llega a la sinagoga, que es una casa de oración, que están estudiando la palabra de Dios, y es donde viene a presentarse este demonio. Ahora, Jesús cura al demonio en la misma casa, ¿no es cierto? Porque en Isaías 53 habíamos visto que realmente él venía a liberar a los cautivos y a los oprimidos por la palabra. Ahora tú te preguntarás quiénes son esos cautivos. Estos cautivos no solamente eran las personas que tenían enfermedades, sino también aquellas personas que tienen demonios.
En los años que tengo en la iglesia jamás he visto un endemoniado. No quisiera encontrarme con uno de ellos. Pero no hay que tener miedo porque Jesús es más poderoso y Jesús estaba ahí. Dice que este espíritu inmundo estaba en aquel hombre y el hombre no podía reaccionar, ¿no? Pero este demonio no lo recibe a Jesús con carcajadas, sino con miedo, ¿no? Jesús era el Mesías, así que Jesús tampoco sacó una lista de oraciones, de rituales, de exorcistas, de oraciones exorcistas, ni tampoco ritos o comenzó a recitar unas palabras o versículos, sino que él simplemente se queda ahí y le dice sal de él, sal afuera, y él le obedece. Eso te muestra que a veces en la televisión y hay iglesias, ¿no es cierto?, que cobran por sacar demonios y ellos se tardan meses para sacar con rituales, se demoran meses con oraciones para sacar el demonio, pero Jesús solamente dice una frase, una oración con sentido y una orden y ellos obedecen, ¿no? Ahora, Jesús, por el contrario, solo le dio una orden, ¿no? Para que él pueda, para que pudiera salir y entonces, esa es la fuerza que tiene el espíritu, el poder de Dios, que tiene que darse cuenta que es una orden, no es ritos, no hay que esperar una ceremonia. De hecho, la reacción de la gente también tiene que ver. Eh, Así que tú tienes que darte cuenta que las personas también tienen una influencia, porque Juan Pablo II no pudo sacarlo, ni tampoco sus exorcistas, ¿no? Ahora, hay que darnos cuenta que el exorcismo, sacar un demonio de una persona, no es algo que se hereda eh, a lo largo de los siglos, ¿no? No es porque tú eres adventista vas a poder sacar los demonios de allí y los pentecostales y evangélicos o católicos no van a poder. Eso no se ha heredado. Este es un don que tenemos que darnos cuenta nosotros que realmente necesita esa persona que saca demonios a otra persona, necesita oración, una vida muy consagrada, porque el diablo te acusa, ¿no es cierto? A Jesús no le puedo decir nada, tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que tú haces cosas buenas, pero el diablo ataca a las personas y éstas tienen pecados ocultos. Cuando estudiaba en la Universidad Adventista, recuerdo que una muchacha boliviana, ella estaba practicando el hechizos de amor para retener a un novio y entonces la muchacha se le poseyó el diablo y un pastor trató de sacar al demonio. Y el pastor, el demonio, cuando ella fue a orar, le dice, oye, pero tú qué me vienes a sacar el demonio si tú eres un amargado, gritas, maltratas a las personas, tú no puedes a mí sacar. Así que un pastor mexicano lo pudo sacar al demonio que esa niña tenía. Por supuesto que ella tuvo que tener meses de recuperación, el pastor con una oraciones pudieron sacar el demonio de la vida de esta muchacha. Lo interesante es que la gente no se asombró de la curación ni la liberación de este hombre. La gente no estaba asombrada de lo que había ocurrido, sino estaban preocupadas por el tipo de mensaje, ¿no? Cualquiera se hubiera alegrado y dicho, wow, se liberó este hombre judío de nuestro pueblo, ha salido el demonio, pero no, ellos no estaban preocupados en ello. Ellos lo que estaban preocupados es por qué clase de mensaje es este. O sea, ni siquiera tuvieron una alegría, porque si alguien ve que alguien está endemoniado y que el demonio intenta sanarlo y que el demonio intenta matarlo, y alguien saca ese demonio, debe estar alegre porque ha hecho una buena acción, ha sacado una vida de dureza, porque recuérdense que las personas endemoniadas son personas que no se pueden controlar, son personas que afectan a la familia, como lo hizo, como lo pidió la mujer cananea. Así que alguna vez el mismo demonio trata de matar a las personas, pero la gente no estaba preocupada porque este hombre había sanado.
Ellos estaban preocupados por saber qué mensaje, qué era lo que Jesús quería, porque Jesús había demostrado su poder. Ahora, una cosa importante que se muestra en todos los milagros de sacar demonios es que Jesús tiene poder con su palabra. Él le dijo, sal y sal fuera, y él obedeció. Ahora, es importante que nosotros aprendamos que tenemos que nosotros enfrentarnos con diferentes situaciones. Es posible que en el camino hacia el cielo nos encontremos con personas que están sufriendo porque un demonio los ataca o porque hay algunos problemas que se presentan. Cualquier sea la situación que las personas se presentan, recuerda que no hay poder en ti para sacarlo, el poder es de Dios. Es Dios quien permite que las personas cuando oren sanen de sus enfermedades y también por supuesto que sanen de los demonios que pueden tener, pero deben ser personas que hagan mucha oración, tengan mucho ayuno, tengan mucha preocupación realmente y amen el Evangelio para poder cumplir con su misión. Así que Jesús lo que hace es realmente, estaba en la iglesia y este hombre comenzó a gritar en la mitad del sermón. Así que Jesús le mandó sacar, la gente vio que él dio vueltas en el piso y el demonio salió. Necesitamos entender que cuando uno saca un demonio, no es algo que la iglesia lo hereda de otro, es un ministerio, ¿no? Y como te digo, Juan Pablo II no pudo, y el diablo le dijo a Juan Pablo, si tú no pudiste, eres el jefe, tampoco van a poder ellos. Así que esto es importante. Ahora, como te digo, es bien impactante ver que la gente de ese tiempo no se alegró con que el demonio hubiera sido sacado por Jesús. Ellos estaban más preocupados por el significado que tenía el mensaje y aún decían, pero te das cuenta qué poderoso es, y aún los demonios le hacen caso, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Es importante porque tenemos que darnos cuenta que hay gente que no comprende, hay gente que, inclusive hay gente que acusó a Jesús que era poderoso por el poder del diablo. Así que eso tenemos que darnos cuenta nosotros en esta lección. Jesús hizo cerca de 6 a 7 expulsiones de demonios. Luego él se constató de que la persona estuviera bien, que comiera, que estuviera sentada. Y entonces eso es lo más importante que nosotros tenemos que considerar mucho en esta lección. El día que el diablo dice, ahora, eso también te demuestra que el diablo no tiene lugares que no puede entrar. Así que es importante que tú tienes que, Satanás puede entrar a un cine, a una discoteca, puede entrar a tu casa. Ahora, y más puede entrar a tu casa si tú tienes algo que le pertenece a Satanás. Un pastor llamado Pedro nos contó una historia de una señora que estaba media poseída por el diablo. Bueno, estaba poseída por el diablo, ¿no? Ella leía cartas y hacía magia, y entonces ella un día conoce el Evangelio y automáticamente tuvo que tirar todo eso a la basura. El pastor sabía que realmente ella era una persona que estaba endemoniada. Y entonces la historia nos dice que el demonio entró a su casa y no quería salir. Así que el pastor le dijo a ella, quiero que seas sincera, si tú te has quedado con algo que usabas para hacer los ritos satánicos o hacer la santería. Entonces ella le dijo que realmente eh, tenía guardado un perro hecho de yeso, un perrito, que lo usaba mucho para cuando hacía sus conjuros y sesiones y todo eso, ¿no? Así que cuando el pastor le dijo, tienes que darme este perro porque tengo que usarlo. Recuerda que todo lo que le pertenece a Satanás, Satanás viene a reclamar como suyo. Si, por ejemplo, tú tienes un libro de Harry Potter o una cosa satánica, Satanás le dice al ángel que está en tu puerta,
déjame entrar porque eso que tiene ese niño, ese muchacho es mío. Así que nos dice que el pastor, ella le dijo, está en ese cajón. Y cuando ella intentó sacar ese perrito, sintió que el perro le estaba mordiendo. Así que se dio cuenta de que el diablo tiene un cierto poder que nosotros tenemos que darnos cuenta que no podemos jugar con ese poder, ¿verdad? Satanás está vencido, pero no está destruido. Y Satanás va a usar sus presentaciones antes de la venida de Jesús. Ahora, el propósito es que tienes que reconocer que realmente el diablo puede estar en cualquier lugar, puede en cualquier forma, pero cualquier sea la forma que él utilice, tú tienes que recordar que Jesús es power, Jesús es poderoso. Así que eso es lo que nosotros tenemos que aprender en esta lección. El diablo llegó de visita, pero tristemente le duró poco la visita. Jesús lo echó en menos de 20 minutos y el diablo no regresó más a ese lugar hasta y dejó de molestar a Jesús por un tiempo. Ahora, es importante también recordar que note en la Biblia, es bien clara con los muchachos cuando le dice no pueden estar jugando juegos que no son apropiados. Recuérdate que hoy día Satanás tiene películas, novelas, tiene música, tiene actores, tiene escritores, Satanás tiene libros, Satanás tiene películas, Satanás tiene, incluyendo personas que se comunican con él o que tienen un contacto con él y esas personas planifican eh, actividades donde tú participas, como juegos, ropa, muchas cosas, y uno está poniendo figuras o quizás está aceptando ideas que no son apropiadas, ¿verdad? Acuérdate que el diablo tiene poder y que nosotros, aunque Jesús es más poderoso, Satanás todavía no va a ser destruido hasta el próximo milenio. Ahora, esta lección es bien interesante. Tú puedes encontrar muchos temas. Uno de los temas que a mí me impacta es es que realmente Jesús se enfrentó con el poder de Dios y pudo sacar un demonio, ¿no? Y no solamente uno, sacó seis más, pero no era un tema. Lo interesante es que el demonio le hacían caso. Si Jesús le decía, ve y posesiónate de esta muchacha, ellos lo hacían. Pero cuando Jesús aparecía y le decía, sal fuera de ella, ellos obedecían, ¿no es cierto?, sin reparo y reconocían de que Jesús era el Cristo, era el Hijo de Dios y había un pincel, había algo más, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que considerarnos siempre, ¿no? Que necesitamos tener mucha fe, mucha oración para poder sacar un demonio. No es un proceso fácil. Ser un exorcista abarca mucho y recuerda algo, Jesús nunca usó palabras, Jesús nunca usó oraciones tediosas, no había oraciones para eso. Solamente era confiar en Dios porque Dios es amor. Y eso es bien importante porque el exorcismo se ha convertido en un negocio. Si hay una persona poseída, la llevan a la iglesia evangélica, ellos hacen oraciones, ayuno, y esa persona se debilita y no puede continuar su trabajo porque necesitamos sacar ese demonio, pero no cualquiera lo puede hacer, tenlo por seguro. No cualquiera puede sacar el demonio. Lo que sí es importante es que tú consideres que Jesús sí podía. Con su poder, ¿no es cierto? Él pudo sacar muchos demonios. En esta noche hemos aprendido una historia bien importante, queremos que tú lo practiques, compartas con otros este ministerio y en el trayecto de tu vida te vas a encontrar con personas que son exorcistas. Hay que respetarlas, usar las palabras adecuadas, tener mucho, darle a esas personas, tú te vas a encontrar con esas personas, pero tú necesitas darte cuenta que cuando Jesús quita el demonio de esas personas, no cobra, ¿no es cierto? No promete algo mejor para esa persona, ¿no es cierto? El reino de los cielos, por supuesto, que es lo mejor que tenemos que nosotros llegar, pero sobre todo tú tienes que recordar que cuando Jesús se enfrenta a Satanás, él le obedece y sus demonios también. Que Dios nos ayude en esta noche a comprender la historia que hemos hablado el día de hoy.